Voy a llevar a cabo un recorrido, yo siendo historiador del ámbito de muchos ejemplos, la gran mayoría son historiadores, también hay alguno que pertenece al ámbito de la religión. Y bueno, voy a hablar de Oriente, de Rusia, de algún ejemplo, bueno, de algún ejemplo o dos en la Edad Antigua, y uno de ellos, esto lo comento yo, fue sobrino de Aristóteles, que bueno, filósofo junto con Platón y Sócrates, sobre todo Platón y Aristóteles fueron los principales filósofos de la cuna occidental. Y luego ejemplos, bueno, en la Edad Media, la Edad Moderna, el ámbito también de la teología, la historia, que dejaron huella, pues, tanto en la historia como en el pensamiento, como en la religión europea. Los dos primeros ejemplos pertenecieron a la cultura anglosajona, a Estados Unidos. Chandler von Post fue historiador de arte estadounidense, profesor en 1912 y posteriormente catedrático en 1923 de la Universidad de Harvard. Escribió diversas obras de arte y una de ellas es Historia de la escultura europea y americana de 1921. Von Post fue uno de los historiadores más importantes, siendo el profesor y prácticamente dedicó su vida al ámbito de la enseñanza, tanto como catedrático como profesor, porque estuvo luego siendo catedrático o fue catedrático de la Universidad de Harvard. Immanuel Wallenstein fue sociólogo e historiador estadounidense, inspirado en los trabajos de Fernand Braudel, desarrolló el concepto de economía mundo capitalista, en el que sostuvo la necesidad de analizar el capitalismo de forma unitaria y con perspectiva histórica, es decir, las relaciones entre centro, periferias y semiperiferias, como parte de un único sistema mundial dentro del cual se dio también el fenómeno de la división del trabajo entre países explotadores, explotados e intermedios. Y una de las obras es Cambio Social de 1966. Lo que te habla Wallenstein es un estudio sobre todo de Fernand Braudel, en el cual lo que intentó fue llevar a cabo una perspectiva de cómo es el capitalismo y de esas relaciones que hay en tanto en el centro, periferias, semiperiferias de las ciudades, que incluso tienen que ver mucho, además se relacionan con aquellos, pues, la explotación, que son países explotadores, países que son explotados, y hay otros intermedios. Es decir, es algo, una perspectiva hacia una crítica sobre todo del sistema capitalista. Pierre Lafitte fue historiador, lingüista y sacerdote francés, hizo los estudios en el seminario de la diócesis de Bayona y la licenciatura en Toulouse y fue profesor de lengua vasca en el seminario menor de Ustaritz, Pirineos Atlánticos. Y la obra es Ramanaire Basket, que es bueno, Navarro Larbourdin Literaire. Fue uno de los principales historiadores. Es verdad que Lafitte se dedicó al ámbito bueno, pues, del pensamiento religioso, aparte de luego también en la lingüística. Louis Halphen fue historiador francés, fue profesor de la Universidad de París desde 1964 y especialista en el periodo medieval. La obra es El esplendor de Europa de 1962. Halphen se dedicó más al periodo medievalista europeo. Cesare Cantù fue historiador, escritor y político italiano. Participó en la Joven Italia y fue miembro del gobierno provisional de Milán. La obra es Historia Universal de 1838-1846, que son 35 volúmenes. Un hombre que dejó huella, pues, en el ámbito histórico y también en el ámbito político. B.H. Schleicher van Baat fue historiador neerlandés, director de la revista AAG Drangen entre 1955 y 1984, dedicada a la historia agraria. Y la obra es Historia agraria de la Europa occidental de los años 500 a 1850 de 1959. Es decir, es una historia al final del ámbito agrario de toda Europa desde la época medieval hasta bueno, pues el siglo XIX, que ya es cuando comenzó la industrialización. Charles de Tolnay fue historiador de arte húngaro, fue autor de estudios fundamentales sobre la pintura flamenca, pero fue conocido sobre todo por el mayor estudio del arte de Miguel Ángel, al que con gran capacidad de análisis dedicó varios libros fundamentales a partir de 1943. Y la obra es Peter Bruegel, el Viejo, de 1935, un pintor, bueno, pues flamenco, del ámbito bueno, pues de la época justa ahí, la transición entre la finales de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna en el ámbito artístico. Aunque él sí se dedicó sobre todo más al estudio de uno de los artistas, como fue Miguel Ángel, del periodo del Renacimiento europeo. Antonín Resek fue historiador checo, fue profesor de la Universidad de Praga en 1882, fundó la primera revista checa de la historia, Sbornik Historiski, y la obra es Historia del Movimiento Nacional Religioso en Bohemia de 1887. Miroslav Tirs fue filósofo, esteta, historiador del arte checo, creó un sistema de educación física y la obra es La Laoconte
obra de la época romana, de 1872. Bueno, pues también se dedicó a escribir, sobre todo tips, pues, de antepasados, artistas o también del ámbito intelectual. Karen Hamorir Erben fue historiador, etnógrafo y poeta checo. Junto a sus estudios de etnografía checa, cabe señalar sus antologías folclóricas. Fue también importante por su poesía, innovadora y de romanticismo muy personal. La obra que yo he puesto, Ramilletes de Leyendas Nacionales de 1953, perteneció a ese ámbito, al ámbito del romanticismo. Además, viendo a Erben, perteneció al periodo romántico de su país, que fue bueno, pues, la primera mitad del siglo XIX. Józef Stryłowski fue historiador de arte polaco, se interesó por el arte italiano, el arte antiguo tardío, medieval y paleocristiano. Y la obra es Oriente o Roma de 1901. Un hombre que se interesó por el arte de Italia, el arte italiano, el arte antiguo tardío, el medieval, el paleocristiano. Y bueno, pues, se ve sobre todo en el ejemplo de la obra Oriente o Roma, que es, bueno, pues, fue uno de los principales historiadores o estudiosos del arte en su país y también en el ámbito occidental. Nicolae Balcescu fue historiador nacionalista y político rumano, fundador de la revista de estudios históricos sobre edad. Tuvo que exiliarse en primera instancia a raíz de su actividad nacionalista y posteriormente a causa de su participación en la Revolución de 1848. La obra es Historia de los rumanos bajo Miguel el Bravo de 1878, apología del héroe de Valaquia con el fin de fundamentar la tradición nacional rumana. Hablar de en lo que he comentado, la Revolución de 1848 fue el periodo que vino tras la derrota del Imperio Napoleónico y el Congreso de Viena, porque comenzó en 1820 con el objetivo de llevar a cabo monarquías constitucionales. Los primeros pasos fue España con 1812 y a partir de ahí se extendieron, pues, por ejemplo, el pronunciamiento del general Riego en España y la Constitución de 1812 sirvió para los países del sur de Europa, sobre todo, la independencia también y esa guerra eh, de Grecia frente al Imperio Otomano, que se finalmente en 1800 30, Grecia, aunque un año antes en el Tratado de Adrianópolis se independizó Grecia bueno, de Turquía, y luego vino la de 1830 que acabaron con la caída de la monarquía borbónica en Francia, o por ejemplo, también el nacimiento de Bélgica, como y se separó de Países Bajos, también bueno, en los países nórdicos hubo también conflictos. Polonia intentó también en aquel momento independizarse de Rusia, del Imperio Ruso, y no pudo, porque la revuelta fue aplastada por parte del Imperio Ruso. Y luego en 1848 vino, pues tras el objetivo de las unificaciones, por ejemplo, en Alemania y en Italia, que tardaron además bastantes, bueno, décadas en unificarse como país y nacer. Y además se provocaron, bueno, pues, guerras y muchos de los países también del este de Europa intentaron independizarse y nacer como un nuevo estado, que no lo consiguieron muchos hasta principios del siglo XX. Mikhail Ivanovich Rostovtsev fue historiador y arqueólogo ruso. A partir de 1925 llevó a cabo excavaciones en Dura, Europos y en Rusia meridional. Fue autor de importantes estudios sobre el mundo antiguo. Un hombre bueno, que se dedicó al estudio del mundo antiguo. Y es verdad que realizó excavaciones en Dura, Europos y también en Rusia meridional. Y bueno, pues, fue importante en la cultura de su país. Ibn Hidari fue historiador musulmán. La obra es Libro de la increíble historia de los reyes de Al-Ándalus y del Magreb de 1306. Ibn Miskawayh fue historiador y filósofo islámico. Desarrolló en sus obras un moralismo influido tanto por la obra Ética a Nicómaco como por las concepciones evolucionistas de los hermanos de la pureza. Y la obra es La reforma de las costumbres. Rame Chandra Manjudar fue historiador indio. La obra es Historia de los movimientos de liberación en la India de 1962-1963. Y hablar de Majumdar es hablar de unos historiadores más importantes del país de la época contemporánea. Es verdad que India todavía no existía porque era, sobre todo cuando él nació, colonia británica. Ibn Hayyan fue historiador hispano-musulmán. La obra es Al-Matin y Al-Muqtabis, obras en las que relató el periodo de predominio musulmán en España. Estos textos fueron la base de la España musulmana de Leví Provenzal. Muchos de ellos, los que he hablado, son historiadores musulmanes, hispano-musulmanes, la gran mayoría o filósofos, pero bueno, prácticamente historiadores en el ámbito islámico, salvo Majumdar, que fue historiador indio y es más reciente, es de la época contemporánea. Al-Maki ibn Sahib al-Salah fue historiador musulmán. Recogió en su crónica titulada Man bi'il Imanah
Los acontecimientos sucedidos entre 1159 y 1173. Tuvo especial interés por historiar las luchas de Ibn Mardanis contra los almohades, es decir, fue un historiador importante también del ámbito musulmán. Sima Qian o Sema Xian fue historiador chino, realizó numerosos viajes y entró a formar parte de la corte del emperador Han Wuti. Continuó la labor histórica iniciada por su padre, Sima Tan, que es Siji, recuerdos históricos o hechos históricos memorables, considerada la más importante historia de China de finales del siglo II a.C. El último ejemplo perteneció al ámbito de Oriente. El resto son también de historiadores del ámbito oriental, sobre todo musulmán, muchos de ellos españoles, hebraicos, pero la gran mayoría, bueno, pues dentro de la historia o del pensamiento eh, musulmán, salvo el último que perteneció al ámbito chino. Abd al-Abbas Ahmad al-Makari fue historiador árabe argelino. Fue autor de la obra Aroma Delicioso, compilación sobre la historia de la España musulmana, que conservó fragmentaria o íntegramente obras de escritores arábigo-españoles medievales, cuyos originales se han perdido. Es verdad que las obras que realizó, muchas de ellas se han perdido, y la que se encuentra en ese Aroma Delicioso lo que te habla es de la España musulmana, que propios escritores arábigo-españoles intentaron, bueno, pues llevar a cabo pues, en fragmentos, se intentó recuperar de esa manera. Abu Ubaid al-Bakri fue geógrafo hispanoárabe, discípulo del geógrafo Ahmad ibn Umar al-Udri y del historiador Ibn Hayyan. Residió gran parte de su vida en el reino de Taifa de Almería, aunque escribió libros de filología y botánica. Sus obras más importantes las dedicó a la geografía. La obra, de ahí que fuese geógrafo, la obra es Libro de los Reinos y los Caminos, de 1068, realizó una prolija descripción del África Menor y de España. Muchos de ellos, de los que he hablado, pertenecieron al ámbito hispanoárabe o musulmán del ámbito de la península y sobre todo de España. Y dejaron huella pues, en la historia y en el pensamiento musulmán, pero también en Al-Ándalus, porque Al-Ándalus fue parte de historia de España. Y solo hay un ejemplo en China. Salomón ibn Berga fue historiador hebraico-español. Tras el decreto de expulsión de los judíos de España en 1492 por parte de los reyes católicos, emigró primero a Lisboa y después o posteriormente se marchó a Turquía. La obra es la Bala de Judá, Seben Sejudá, recopilación de episodios que narraron las persecuciones sufridas por los judíos en diversos países y épocas. Ibn Saim de Toledo fue historiador de la ciencia hispanoárabe, realizó diversos viajes por la península para estudiar con los mejores maestros. La obra es Generaciones de Pueblos, en la que reflejó la vida científica de su época. Ibn al-Abad fue historiador y político hispanoárabe. Tras la toma de Valencia por el monarca Jaime I en 1268, se refugió en Túnez, donde fue bien acogido. Su obra conservada recogió datos de gran importancia para conocer la historia y la cultura hispanoárabe de su tiempo. Y la obra es el complemento al libro del regalo. Muchos de ellos fueron historiadores, políticos del ámbito hispano-musulmán, hispanoárabe, porque bueno, residieron en España y es verdad que luego se marcharon a pues, a países de África. Entre ellos, por ejemplo, Imalbar se marchó a Túnez, o incluso Salomón y Berga, que era judío, se tuvo primero que marchar a Lisboa y de ahí marchó directamente a Turquía. Lístenes de Olinto fue historiador griego, sobrino de Aristóteles, fue discípulo de Aso y luego le acompañó hasta la corte de Macedonia, donde puso su literatura a favor de las ideas promacedónicas y sobre todo a favor del panhelenismo. La obra es la lista de los vencedores de Juegos Píticos que publicó junto a su tío Aristóteles. Aristóteles todo el mundo lo conoce, Aristóteles fue uno de los pensadores más importantes o de los filósofos más importantes de la Edad Antigua junto con Platón. Su sobrino también, bueno, pues estuvo en la corte, que también dejó huella, sobre todo con la ayuda de su tío. Neo Nevio fue poeta latino, iniciador de la poesía latina, fue autor de una epopeya sobre la Primera Guerra Púnica, Bellum Poenicum, en la que se evocaron por primera vez las leyendas de la fundación de Roma. Compuso tragedias de tema griego y creó la tragedia de tema romano, precedente del teatro de flauta. Ambos dejaron huella en el ámbito de las ciencias sociales como historiador en Grecia, en Roma, y fueron figuras intelectuales importantes de aquel periodo. San Beda el Venerable fue historiador y teólogo anglosajón. Con 19 años fue ordenado diácono en el monasterio de San Paul, en Jarrow, y a los 30 sacerdote. La obra es Historia eclesiástica del pueblo inglés, crónica de la conversación al cristianismo de las tribus anglosajonas, es decir, cómo se conversaron las propias tribus al cristianismo, las tribus del ámbito anglosajón. Helmont fue historiador y religioso alemán, fue clérigo de Boussaid y escribió la obra Crónica Slavorum de 1172, en la que narró la historia del Bajo Elba entre los años
800 y 1170, con información sobre el avance del cristianismo y sobre la expansión germánica. Sven Aehesen fue historiador danés. La obra es Regum Danae, primera crónica histórica conocida en Dinamarca, que abarcó desde comienzos del siglo III hasta 1185. Saxo Grammaticus fue historiador danés. Desde muy joven trabajó al servicio del arzobispo Absalón de Lund. La obra es Gesta Danorum de 1514, escrita en latín, glorificó a las figuras de la Iglesia y de la realeza. En este texto introdujo figuras míticas que extrajo de la tradición oral y de poemas antiguos. Ambos fueron importantes historiadores, teólogos y aparte también religiosos, que dejaron huella en el pensamiento de las ciencias sociales, pero con ese tinte religioso o de religión. Giovanni Baglione fue pintor y tratadista de arte italiano. Su obra fue representativa del manierismo tardío, no obstante, fue más conocida por su conflictiva relación con Caravaggio, uno de los pintores más importantes de Italia, bajo cuya influencia, sin embargo, alcanzó su pintura a cotas más elevadas. Estuvo un tiempo en Nápoles y luego volvió a su patria o su ciudad natal, cuyas iglesias conservaron muchas obras suyas. Trabajó en la corte de Manto y muchos de sus cuadros llegaron a varias ciudades de Italia, pero también de Europa, entre ellas España, Francia y Países Bajos. Y la obra es La vida de pintores, escultores y arquitectos de 1642, compendio muy notable por la cantidad de datos registrados. Se incluyeron breves biografías de todos los artistas que en algún momento desarrollaron su actividad en Roma entre 1572 y 1642. Un hombre, bueno, pues que fue pintor, tratadista, que es verdad que se le conoció más por ese enfrentamiento con Caravaggio y que luego, bueno, pues muchas de sus obras están en muchas de las iglesias y que también en muchas ciudades de su país, como fuera de Italia, es decir, en otros países europeos, ya nombrados. Diego Muñoz Camarmo fue historiador español de Indias. Era hijo de un español que sirvió a Hernán Cortés y una indígena de Tlaxcala. Fue intérprete del cabildo indígena y vivió en la Ciudad de México hasta 1550, año en el que se estableció en Tlaxcala, donde llegó a tener propiedades. Su hijo, del mismo nombre, llegó a ser gobernador de la provincia de Tlaxcala en 1114. Y la obra es Historia de Tlaxcala de 1576 y 1591. Un hombre, Muñoz Camargo, que dejó huella en el ámbito de la historia porque bueno, su padre era español, su madre indígena, bueno, y tuvo un hijo que también se convirtió en gobernador de la propia provincia donde vivió. Angus Wilson fue escritor británico, estudió en Westminster y Oxford. De 1966 a 1955 trabajó como bibliotecario del British Museum, salvo durante 4 años de la guerra, que pasó en el Foreign Office. En 1966 ocupó la cátedra de literatura inglesa de la Universidad de East Anglia y entre 1982 y 1988 presidió la Real Sociedad de Literatura Británica. Fue autor de novelas, de ensayos críticos, de comedias para la televisión y de relatos. Y la obra es Actitudes anglosajonas de 1956. Wilson lo que dejó huella fue en el ámbito de la cultura, porque estuvo en el Museo Británico, en el British Museum, ocupó la cátedra de literatura, fue profesor también, y luego ya presidió la Real Sociedad de Literatura Británica. Aparte de escribir novelas, ensayos críticos, comedias para televisión, sobre todo, y relatos, bueno, dejó huella en el ámbito anglosajón del siglo XX. Joyce Carey fue escritor británico, cursó Derecho en Oxford y posteriormente estudió Bellas Artes en Edimburgo y en París. Impartió clases de Derecho en el Trinity College de Oxford entre los años 1909 y 1912 y la obra es Clima de Luna de 1946. Edward Palmer Thompson fue historiador británico, miembro del Partido Comunista entre 1942 y 1956. Sus estudios se centraron en las interrelaciones entre la clase social, conciencia de clase y movimiento político y social, en los que se observó una dura crítica al estructuralismo marxista de posturas gramscianas, del propio intelectual Gramsci italiano. También la invasión de Hungría, que fue ocupada por los soviéticos, provocó directamente que el propio Palmer Thompson se marchase del Partido Comunista y denunció el peligro armamentista a través de sus obras. La obra es Nuestras libertades y nuestras vidas de 1986. Edward Palmer Thompson fue muy crítico, es verdad que se acercó al ámbito del pensamiento marxista, pero luego fue muy crítico, más o menos, sobre todo tras la invasión soviética sobre Hungría que se produjo en 1956. De ahí que estuvo justo en ese año cuando se marchó del Partido Comunista. Thompson. Thomas Hood fue poeta británico, hijo de un impresor escocés que había intentado los caminos de la literatura. Pudo muy bien afirmar haber nacido con la tinta en la sangre. Una propensión hereditaria a la tuberculosis ocasionó la muerte de 3 de sus 6 hermanos e hizo de su vida una larga enfermedad. Es decir, tuvo la enfermedad de la tuberculosis y 3 de sus hermanos murieron por esa enfermedad. Huérfano de padre con 12 años, fue educado por dos solteras que le llevaron a estudiar al Clapham Academy, a la cual dedicó el poeta una de sus odas.
Luego hubo de abandonar por motivos de salud un empleo obtenido en la City y dirigirse a Dundee en busca de su restablecimiento. Allí permaneció de 1815 a 1818. Escribió de vez en cuando en los periódicos locales. La obra es La canción de la camisa de 1843. Thomas Hood tuvo el problema de la tuberculosis y además tres de sus hermanos murieron por esa enfermedad. Y luego tuvo, bueno, pues también tuvo alguna enfermedad, estuvo en el colegio y finalmente trabajó en periódicos locales, el propio poeta británico. Basil Liddell Hart fue teórico e historiador militar británico, oficial durante la Primera Guerra Mundial. En 1924 se retiró del ejército, predijo en 1926 la guerra mecanizada y la obra es La estrategia de aproximación indirecta de 1946. John Lynch fue historiador británico, se especializó en la historia moderna de Hispanoamérica y de España. Fue nombrado director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Una de las obras es Las Revoluciones Hispanoamericanas 1808-1826, que se publicó en 1973. Ambos, como los anteriores, dejaron huella en la cultura anglosajona y europea, y muchos de ellos no son conocidos ni en España. Y eso que el mundo intelectual anglosajón es muy importante en Occidente. Felix Dahn fue historiador, poeta y jurista alemán. Sus padres eran actores dramáticos. Estudió en las universidades de Múnich y Berlín, y en esta última perteneció al cenáculo de Daniel Aber de Esprit. En 1862 fue nombrado profesor de libre de Historia del Derecho Alemán en la Universidad de Múnich y en 1863 a enseñar a la de Wurzburgo, continuando más tarde en las de Königsberg y Breslau. Consiguió el nombramiento honoris causa de Filosofía y Medicina y la obra, Una lucha por Roma, fue su mejor obra y gozó de gran popularidad. Un hombre que ya sus padres estaban en el mundo intelectual, siendo actores dramáticos, él también se dedicó al ámbito de la historia de la literatura. Aparte también fue jurista y dejó huella, es verdad, en siendo profesor de historia del derecho alemán en la Universidad de Múnich, que luego ya pasó a la de Wurzburgo un año después y estuvo también en otras, en Königsberg y en Breslau. Y fue una figura importante dentro del ámbito de, pues eso, de la jurisdicción alemana, aparte de la historia y de la literatura. Heinrich Finke fue historiador alemán, fue profesor en Münster y Friburgo. Dedicó su vida al estudio exhaustivo de la Iglesia y de la corona de Aragón en la Baja Edad Media, a los templarios y a la historia conciliar. La obra es Acta Aragonesia de 1908-1966, que supuso la colección diplomática más importante sobre la corona de Aragón en el siglo XIV. Ambos dejaron huella en el pensamiento, sobre todo de la historia y del derecho también, en la cultura germana. Antonio Neira de Mosquera fue escritor español, residió en Santiago y Madrid, colaborando en la prensa de ambas ciudades. Destacó como articulista en los periódicos gallegos, Revista de Galicia y El Recreo Compostelano, como en los madrileños El Tío Vivo y El Imparcial. En este último popularizó el sinónimo El Doctor Malatesta, la obra de los españoles pintados por sí mismos de 1843-1864. Neira Mosquera colaboró tanto en la capital gallega como en la capital del país. Elías, en el ámbito sobre todo del periodismo y también en la escritura. El propio Neira Mosquera. Elías Serra Rafols fue historiador español, catedrático en la Universidad de La Laguna entre 1926 y 1968. Y la obra es Acuerdos del Cabildo de Tenerife, 1497-1524, de 1949 y 1969. Ambos dejaron huella, uno en el siglo XIX y Serra Rafols en el ámbito del siglo XX cultural español. Félix Lizaso y González fue ensayista e historiador de la literatura cubana. Ejerció la docencia como profesor de español en la Universidad de Princeton, en Nueva York. Y la obra es Martí, místico del deber, de 1940. Martí se refiere al poeta cubano, favorable a la independencia de Cuba y bueno, que luchó por la independencia contra la metrópoli española. Santiago Ignacio Barberena fue historiador y ensayista salvadoreño. Fue fundador de la Academia de Ciencias y Bellas Artes y se distinguió como uno de los miembros más activos de la comisión encargada de dibujar la cartografía nacional y de trazar las fronteras que había de delimitar los respectivos territorios de Guatemala y México. Y la obra, siendo el de Salvador, Historia del Salvador, de 1917. Ambos dejaron huella, uno dando o siendo profesor en español en Estados Unidos, el otro en el ámbito de Hispanoamérica. Eduardo Weil fue escritor y médico argentino, su padre fue inglés, su madre argentina, de Tucumán. Vio la luz en Bolivia con motivo de la expatriación de sus padres durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Su padre había llegado a coronel en el ejército argentino, obtuvo el título de médico en 1870 y su tesis llevaba por título El hipo.
Fue esencialmente médico y político. Desempeñó altos cargos, entre ellos el de ministro de Instrucción Pública con Julio Argentino Roca en su primera etapa y de Interior con Miguel Ángel Juárez Celma. Y en la segunda etapa de Roca representa a su país en diversos países europeos. Y la obra es Aguas Abajo, que fue una autobiografía. Un hombre que prácticamente, es verdad, que se dedicó al ámbito de la medicina y sobre todo de la política, más que al ámbito de la literatura. José de Mesa fue arquitecto, historiador del arte boliviano, fundador del Instituto de Arte de la Universidad de San Andrés, en La Paz en 1955. Realizó diversos estudios de arte hispano-colonial y la obra es Holguín y la pintura alto-peruana del Virreinato de 1956. José de Mesa se dedicó prácticamente al estudio del arte hispano-colonial, es decir, se estudió, bueno, cuando se produjo la colonia por parte de España en los territorios de América o Gran Bretaña, Francia y otros países europeos, también Portugal y, bueno, y nombrar las Provincias Unidas. Francisco Javier Mandiola fue pintor chileno. De entre sus pinturas destacaron sus retratos y sus pinturas de temática popular y religiosa. También fue escultor, historiador y crítico de arte, y la obra es cabeza de estudio. Ambos dejaron huella, dos de ellos en el ámbito artístico y el primero más en el ámbito de la medicina, política y también algo, aunque menos, el propio Wilde en la literatura de su país. Francisco del Paso y Troncoso fue historiador mexicano, profesor de Nahua y director del Museo Nacional de Historia. Realizó diversos trabajos sobre la etapa colonial en Nueva España y se le debió también la publicación de numerosa documentación inédita. La obra es Epistolario de la Nueva España, que son un total de 16 volúmenes. Pedro Fermín Ceballos fue historiador y político ecuatoriano. Fue uno de los fundadores del Partido Liberal. Durante su mandato en el Ministerio de Estado, bajo la presidencia del general José María Urbina, decretó la abolición de la esclavitud y la expulsión de la Compañía de Jesús del Ecuador. Fue ministro de la Corte Suprema de Quito y director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. La obra es resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, la primera historia sistemática y objetiva que se publicó en el país. Fermín Ceballos se dedicó prácticamente más al ámbito político. Fue historiador, es verdad, pero estuvo en el ámbito de la política de su país con el objetivo de eliminar la esclavitud, la expulsión de la Compañía de Jesús sobre todo del país también, siendo ministro de la Corte Suprema de Quito, director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ya es en el ámbito intelectual y cultural, pero su vida fue en el ámbito político. Mariano Cuevas fue historiador y jesuita mexicano. Ingresó en el Seminario de México en 1891 y 2 años después en la Compañía de Jesús en Loyola, en España, donde cursó latín y humanidades. Estudió luego retórica en Burgos y filosofía en Oña. Y la obra es Historia General de la Nación Mexicana en 1940. Un hombre, bueno, pues que ya se incorporó ya al ámbito del pensamiento religioso dentro del seminario y dentro de la Compañía de Jesús de Loyola, que está en España, y es donde cursó latín, humanidades, aunque luego ya cursó otras facetas intelectuales o culturales, mejor dicho, como fue retórica en Burgos, filosofía en Oña, y bueno, de ahí dejó huella también en la cultura mexicana, aparte del pensamiento religioso. Con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo en diversos países occidentales, en Oriente, en Rusia, en España, en el ámbito hispanoamericano. Darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.